Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. La verdad que se me hace duro estar tantos días sin asistir a la iglesia, sin asistir a nuestro templo y sobre todo sin veros la cara a todos vosotros. Lo que no hace que pueda disfrutar con esta herramienta fantástica que nos brinda el Señor para poder compartir con vosotros algunas alabanzas y sobre todo el mensaje que tiene preparado para nosotros. Hoy quiero compartir con todos vosotros una canción que desde hace días ronda en mi cabeza. El Señor me la repite cada 2 por 3. Eso quiere decir que la tengo en mi corazón para todos vosotros, de su parte. Es un tema que se llama ¿Por quién eres tú? Supongo que muchos no la vais a conocer, pero quiero que la disfrutéis y que la cantéis conmigo, ¿de acuerdo? Y que disfrutéis de este momento que el Señor ha preparado para todos nosotros. ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz,
levantaré, porque eres tú. Porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú. Hola, buenas tardes, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. El Señor nos pide fidelidad a cada momento, nos pide que le busquemos. Doy gracias al Señor siempre, siempre. Disfrutar en estos días, buscarle, hay tiempo para hacerlo. Hay algo excepcional realmente para buscarle de Dios y para conocer más de su palabra y de su poder. Estamos pasando por tiempos distintos. Busquémosle. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que oya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre me fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Estoy
tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Hola, hola y buenas a todos. Pues aquí contentos de poder compartir un ratillo con vosotros, aunque por el momento sea de manera virtual. Gracias a Dios por lo menos tenemos esas herramientas que nos permiten mantenernos de alguna manera en contacto. Yo pensaba hace unos días que hubiera pasado si nos hubiera cogido esto lo del confinamiento 5 o 10 años antes. Esto hubiera sido mucho más complicado, pero gracias a Dios, pues mira, podemos hacer uso de las tecnologías, muchas de tecnologías que en ocasiones también pues tienen sus desventajas, pero yo creo que en este tiempo, por lo menos yo he visto como este tipo de herramientas bien utilizadas nos pueden ayudar un poco, ¿no? Y mantenernos de alguna manera unidos, de una manera no como quisiéramos y ya con muchas ganas, como digo yo, de empezar a encontrar gente y sobre todo de poder volver a reunirnos. Pero bueno, disfrutando estos días y sigo disfrutando porque a pesar de que no han sido fáciles, creo que para nadie, pero aquí en casa pues hemos sobrevivido bien. Yo creo que ha sido una experiencia distinta, una experiencia de un cambio importante para
para la vida de todos aquí en casa, pero la verdad que ha sido un tiempo especial y yo puedo decir que bueno, lo recordaremos supongo yo que como un buen recuerdo, el poder pasar tiempo juntos, el poder mantenernos de manera física durante tantos días juntos. Yo creo que para lo menos a la familia ha ido bien. Espero que haya sido algo similar en tu casa, aunque siempre hay momentos, claro, por la convivialidad que no son siempre muy fáciles, pero yo creo que en general nosotros muy bien y espero, Señor, que también han sido días buenos a pesar de las circunstancias y sobre todo que a nivel de salud, que te espero que te encuentres bien y aquellos de los hermanos que le han pasado, bueno, que han tenido un poco de problemas o familiares, pues enviarles aquí un abrazo y también de ánimo, ¿no? Yo creo que vamos de salida, estamos cambiando de etapa ahora, pero todavía supongo que quedarán días y semanas hasta que todo pueda volver a la normalidad, si es que se le puede llamar normalidad a como estemos, ¿no? En un futuro después de esta experiencia. Y en este ratillo que queríamos compartir con vosotros, como siempre intentando, y espero que desde la más sincera humildad, compartir cosas que me pasan o que pasan en mi familia y poder compartirlas con vosotros a sabiendas de que hay tanto por aprender y que sobre todo a través pues de la práctica y de la vivencia personal me parece, a mí me es un poco más fácil poder compartir lo que creo que el Señor me está enseñando. Hace unos días, de hecho, ya varias semanas, como parte de las cosas, de las actividades que estábamos buscando para el niño, para Pablo, una de las amigas de mi mujer nos dijo que tenían unos gusanos de seda. No sé si los conocéis, gusanitos que nos los dieron de este tamaño más o menos. En principio queríamos ver todo el proceso, no queríamos seguir el proceso de cambio, de metamorfosis del insecto, y lo hemos tenido en una cajita y ha sido muy interesante y fascinante. Yo en verdad desconocía, sabía y lo había visto el proceso normal de lo que fue una mariposa, ¿no? Pero en este sentido era muy interesante la manera cómo fabrican la seda y también al ver realmente el cambio desde lo que es como una oruga o un gusano a cómo se convierte en una mariposa. Y de hecho sigue viva la pobrecilla. Digo pobrecilla porque le queda poco tiempo de vida. La quería compartir con vosotros, a ver si la podéis ver ahí. ¿La veis? Pues mira, aletea un poco y no vuelan estas mariposas porque al parecer por el tema de la domesticación simplemente ya no vuelan, pues están hechas como digo, se pueden fabricar la seda al momento de hacer su capullo. Y la chica se sigue moviendo. La voy a dejar aquí, no la quiero estresar más. Aunque le queda poco tiempo de vida porque resulta que estos insectos para alimentarse se comen muchísimo. Hay un momento en que comen hojas de morera, que afortunadamente tenemos aquí en el piso, tenemos varias moreras, con lo cual, pero llega un momento en que comen muchísimo. Pero ahora, ya que se convierten en mariposa, simplemente salen a reproducirse, ponen los huevos y al cabo de unos días mueren. Y a esta pobre le queda poco tiempo. Y parte de esta experiencia familiar, de ver cómo se genera esta metamorfosis, este cambio del animal, pues yo pensaba en lo que el tema del COVID representa, yo creo que para todos, y también de algunas, digamos, situaciones más a nivel personal. Y me quería referir esta tarde con respecto al cambio, ¿no? Yo creo que en alguna manera, yo creo que para todos esta situación de la cuarentena y del confinamiento ha supuesto, para la gran mayoría, un cambio importante en la manera de trabajar, en la manera de nuestras relaciones, en la manera incluso de ver la vida o de disfrutarla. Por eso creo que el tema podría ser interesante en general, y como yo bien decía, independientemente del COVID, yo creo que siempre estamos sujetos a cambios, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta, pero yo creo que y cada vez más nos encontramos en esta dinámica y yo me ponía a pensar mirando la palabra e intentando buscar con respecto a
a las grandes mujeres y grandes hombres de la Biblia, cómo gestionaban el cambio y cómo el cambio había podido afectar su manera de vivir. Relativamente fue muy fácil empezar a pensar en diferentes historias de cómo habían cambiado, y gracias al cambio precisamente es que han sido los grandes revulsivos de la historia humana y obviamente también de la Biblia, han sido efectivamente el tema del cambio, ¿no? Normalmente cuando una situación es estática, pues eso no sugiere grandes transformaciones ni hitos, sino sin embargo durante el cambio, esos procesos de cambio que realmente hacemos mover nuestras sociedades, impactamos nuestro entorno, y en la Biblia y con los caracteres, con los personajes, perdón, de la Biblia podemos ver cómo efectivamente son en esos procesos de cambio en el cual íbamos avanzando en esta evolución en el conocimiento del Señor, y cómo estos personajes a través de estas situaciones se iban moldeando, ¿no? Estoy convencido que al Señor le encanta el cambio. Es un Señor de creación, es un Dios de dinamismo, es parte de la vida y parte intrínseca de la vida, y estoy seguro que al Señor le encanta el cambio, y le encanta, digamos, como que empujarnos a esa fuera de nuestra zona de confort, en la cual muchas veces pues nos encasillamos, nos protegemos. El Señor le encanta sacarnos de esa zona de confort, nos da como un pequeño empujón, salimos a través de las circunstancias, nos hace salir o como caer en agua fría y nos hace despertar. Y yo creo que el hecho de que salgamos de nuestra zona de confort en muchísimas ocasiones, en la mayoría, nos ayuda a crecer. Yo creo que es parte del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, es el poder crecer y realmente disfrutar la vida. El hecho de afrontarnos con cosas nuevas y de adaptarnos, porque al final el tema del cambio es la capacidad de adaptación, lo que nos hace es, pues primero que nada, saber quiénes somos, porque nos damos cuenta de qué madera estamos hechos, y en ocasiones puede ser muy duro, pero cuando hemos pasado una situación difícil nos damos cuenta de que a lo mejor somos más fuertes de lo que pensábamos, iguales somos más creativos de lo que pensábamos, quizás somos más persistentes de lo que nosotros habíamos imaginado, y también nos damos cuenta, no solamente a través de nosotros, a nivel ya individual o personal, de quiénes somos, también podemos ver a nuestro entorno, con quién realmente podemos contar. Valoramos, pues como es con el COVID, valoramos la familia, valoramos al amigo cercano, valoramos al amigo sincero. Y yo creo que también nos ayuda en esos periodos de cambio a discriminar el buen consejo y el mal consejo. Y entonces no es únicamente la parte individual, es la gente que nos rodea, pero y sobre todo es también nos permite ver quién es Dios. Y aquí es donde yo creo que se hace la gran diferencia, y vemos con los grandes hombres y mujeres de Dios, como he dicho antes, la manera como muchos de ellos pudieron realmente disfrutar y experimentar quién era efectivamente Dios en medio de sus vidas, ¿no? Y pensando qué modelo podríamos coger como referencia para hablar de esta adaptación y de poder lidiar con el cambio y cómo gestionar. Pues me venían muchas cosas a la cabeza de muchos personajes, porque digo, me parece que es simplemente un común denominador del hombre o la mujer de Dios, de estar en un cambio continuo, ¿no? Pensaba en Abraham, desde el momento que tuvo que dejar a su familia y se tuvo que salir de su tierra para vivir algo nuevo, para realmente volverse una persona de fe y para poder experimentar al Señor. Pensaba también en lo que le tuvo que suponer a Noé, en dejar todo lo que tenía, construir algo y simplemente volver a comenzar de nuevo, y entender en ese proceso de lo que Dios significaba y de lo que era una promesa de Dios, ¿no? en la vida de él y de su familia. Podría yo pensar en Gedeón, que había sido una situación, ni siquiera, no fue algo provocada por él, fue el entorno, el pueblo de Madián, simplemente machacando al pueblo de Israel, y cómo en esas circunstancias el Dios lo llama para cambiar su situación y la del pueblo. Puedo pensar en Daniel, que de buenas a primeras se llevan cautivos, y una generación tiene ahora que hacer frente a unas costumbres de las cuales ellos no habían sido criados, y tantas cosas, y a partir de esos eventos que pueden llegar a parecer en su momento muy complicados de entender,
pues veo la riqueza de cómo, lo que decía antes, de cómo ellos salen más fortalecidos, de cómo su entorno sale más fortalecido y de sobre todo cómo pueden ellos entender y comprender un Dios más personal, un Dios muy práctico. Yo creo que ahí es cuando, como cuando aprendes a conducir, pasas de la teoría a la práctica, cuando realmente te pones al volante y permites que el Señor te lleve adelante, ¿no? Yo creo que es cuando Dios se vuelve muy práctico y se vuelve muy vivo en nuestra manera de ser y de actuar. Y sin embargo, todas estas historias no cansaba de venir a mi mente y no es un pequeño pasaje, de hecho son varios capítulos en la Biblia y reflejados de una manera bastante concreta, de hecho en los 4 evangelios, y que hablan de los últimos días, digamos, que tuvo Jesucristo con sus discípulos, ¿no? A mí fue algo que no paraba de pensar, de la manera como los 12 sufrieron un cambio radical en muy pocos días. Y eso me parecía como que podía ser un buen ejemplo que nos podría ayudar a reflexionar en cuanto a cómo manejar el cambio y cómo aprender a manejarlo de una mejor manera, de una manera útil, porque como decíamos, normalmente las circunstancias de la vida nos obligarán, nos llevarán al cambio. La pregunta es que también sabemos gestionarlo y qué provecho le podemos sacar de estas circunstancias, sobre todo agarrados y cogidos de la mano de Dios, ¿no? Que al final es desde lo que se trata. Y yo me ponía a pensar viendo los últimos capítulos de Lucas y también incluso cómo entra Juan en los detalles, pero de esta conexión que ya estaba, esta conexión especial que había entre Jesús y sus 12, ¿no? Había habido dentro del peregrinaje de varios hombres y mujeres con Jesucristo, hubo, por lo que podemos leer en las Escrituras, había mucha gente que le seguía, pero con el tiempo ese grupo se fue redefiniendo y realmente pues había un grupo muy selecto que eran 12, incluso dentro de esos 12 podríamos hablar de algunos en especial que tenían más cercanía con el Señor, pero eran este grupo selecto que había vivido situaciones extraordinarias con un ser humano que estaban descubriendo y que se llamaba Jesús y que venía de Nazaret y con el cual lo mismo, habían estado moviéndose de aldea a aldea, compartiendo y que con el cual ellos no dejaban de aprender, no dejaban de preguntar y no dejaban de asombrar la manera como este hombre estaba trastocando y transformando su generación, ¿no? Es muy cierto y la gente, los estudiosos, hablan incluso también el Señor hace evidente que muchas veces en ese tiempo los discípulos no eran capaces de entender todo lo que estaba pasando. Para ellos era muy complicado definir exactamente el propósito de Jesús. Como sabéis, algunos de ellos estaban pensando más en una revolución. Ellos pensaban que efectivamente el Mesías iba a venir a ser una revolución, pero no a nivel espiritual, sino una revolución, digamos, a nivel física. Tenían a los romanos ocupando Palestina y ellos realmente querían liberarse y pensaban y veían en Jesús como ese libertador. Y efectivamente Jesús era un libertador, pero Jesús iba mucho más allá que del dominio romano, iba mucho más allá también del pequeño ámbito de la Judea de aquellos años. Hablaba de que él había venido a liberar aquella generación y generaciones a posteriori, obviamente, ¿no? Pero es verdad que los discípulos, aunque no llegaban a comprender del todo el alcance ni el propósito que tenía Jesús para su vida, pero podían y sabían que estaban en manos de un líder excepcional, que era su maestro, y que se sentían seguros a su lado, ¿no? Y seguramente estaban teniendo una etapa de una vida extraordinaria, seguro por todo lo que hacía Jesús, y también una época muy fructífera, ¿no? Como seres humanos. Y sin embargo, en esos últimos días empiezan a suscitarse cosas que se empieza a cambiar la vida y el contexto. Y la gente que se dedica a estudiar esto de gestión del cambio, hay muchos libros, mucha literatura, dicen que normalmente uno pasa por diferentes fases, ¿no? Y la primera fase es justo esta que le pasa a los discípulos. No se dan cuenta que las cosas están cambiando, están a punto de suceder de una manera distinta. Ellos acaban de ver cómo Jesús entra sentado en un burro y cómo Jerusalén entera se
se aboca a recibirlo y cómo lo llaman hijo de David, cómo hacen referencias mesiánicas a él. Y yo creo que en ese momento los 12 piensan que efectivamente que es cuestión de tiempo, en que realmente todo lo que ellos habían pensado que sucedería, sucederá. Es decir, lo que hablaba yo de este Mesías bastante terrenal, si me permitís la expresión, en cuanto a la liberación que puede tener del Imperio Romano. Y yo creo que ellos siguen con esta dinámica y con esta dinámica pensando que Jesús sí va a poder empezar a hacer otras cosas, pero que seguirían con este talante, yendo por Galilea, por Judea, compartiendo, y progresivamente llegaría un día en el cual Jesús, digamos, pondría las cosas en su sitio. Y sin embargo, lo que empieza a suceder hoy, justo en los momentos previos, en la última Pascua, en la última cena, Jesús empieza a dar pinceladas, empieza a soltar perlas, y justo en la última cena empieza a dar señales de que algo va a cambiar, de que efectivamente no volverá a compartir con ellos ni el pan ni el vino hasta dentro, hasta que pase algo que no ha pasado todavía, que tiene que ver con las cosas que tienen que venir de acuerdo a lo que el Padre tiene en mente, en los planes que tiene para él. Habla también de una traición, habla de una negación, y aún así los discípulos en la misma cena siguen hablando de quién será el mayor, y si me sentaré a la izquierda o yo a la derecha. Todavía no lo acaban de ver, e incluso se acaba la cena, ¿no? Que es se van a Getsemaní, al huerto, y el Señor ven a un Jesucristo diferente. Y aunque probablemente físicamente pueden percibir que hay algo raro, no son capaces de darse cuenta que las cosas están cambiando, han empezado a cambiar. Ven a un Jesucristo, digamos, permitidme la expresión, más vulnerable. Les dice, por favor, no os dormáis porque os necesito que oréis por mí, por favor. O sea, pocas veces vemos a un Jesús pidiendo ese tipo de ayuda o de compañía, y es la primera vez que se ve tan fehaciente. Y cómo vuelve, dice, pero estáis dormidos, que os he pedido por favor ayuda. No son capaces de ver que algo está cambiando. Minutos más tarde vienen, aprenden a Jesús, por ahí alguno desenvaina una espada y quiere liberar al maestro, y dice Jesús, basta, ¿que no te das cuenta que las cosas no son así? Las cosas empiezan a cambiar tan rápido, ellos son incapaces de percibir que las cosas están cambiando. Y es algo que nos puede suceder a nosotros también. Es decir, el entorno se va modificando, las condiciones son distintas, y somos nosotros quienes no nos hemos dado todavía cuenta que las cosas están siendo modificadas. Y mucho esto tiene que ver como si quisiéramos negarlo, porque normalmente nos gusta la comodidad de nuestra zona de confort. Y es uno un poco de los puntos a tomar en consideración. Hay veces que nuestro entorno nos da señales, incluso la gente se da cuenta que las cosas te están cambiando o están cambiando, y eres tú el que no te das cuenta. Y es una de las llamadas de atención, porque nos empezamos a sentir incómodos y no sabemos qué es. Muchas veces empieza a venir un poco de desasosiego, de algún problema con alguna persona, con algún familiar, con algún hermano. Y es que la situación como tal está cambiando, pero no nos hemos dado cuenta. En el caso de los discípulos, rápidamente se dieron cuenta que algo había cambiado justo cuando salen todos despavoridos. Se dan cuenta que han aprendido a Jesús y realmente prácticamente desaparecen de la escena. Tenemos a Pedro allí, uno de los más tirados para adelante, con un carácter más fuerte, que intenta seguir a Jesús, pero en cuanto lo ven y lo empiezan a reconocer, pues justo cumple la profecía que Jesús había dicho horas antes de que lo iba a negar, y desaparece. Y eso genera un desasosiego y una confusión terrible. Y me refiero no nada más a él, pero me refiero al resto, que no se les ve mencionar en los evangelios, salvo Juan, cuando se menciona acerca de la cruz. El resto prácticamente desaparecen, y desaparecen no por otra cosa, sino porque simplemente estaban confundidos, estaban asustados, no sabían qué hacer, no tenían visión. Y regresando con respecto, cuando analizamos el cambio, nos damos cuenta que eso nos pasa a nosotros. Después de darnos cuenta que estamos cambiando, que hay una situación de cambio, llega a venir un periodo de confusión, que no sabemos para dónde tirar, no sabemos qué hacer. Todo puede ser un periodo como de queja.
incluso como de amargura, de desesperación. Depende obviamente del tipo de cambio del que estemos hablando, del tipo de la magnitud del cambio. Pero, y refiriéndolos a los autores de esto de gestión de cambio, dicen que en este punto todo mundo pasa, es decir, cuando entramos en un cambio, en una gestión de cambio, siempre partimos de una base de estabilidad, como lo que comentábamos con los discípulos, siempre pasamos a una etapa de, como de negación o de ceguera, y la tercera es que llegamos como a una situación un poco de un pozo de confusión. Y siempre llegamos. La diferencia es que muchos de ellos salimos o salen fortalecidos y otros o no salen o salen o no salen bien. En el caso de los discípulos, lo que pasa es que días después son capaces, primero, las mujeres vienen del sepulcro, uno de los evangelios está claramente descrito como vienen después de ver un ángel, les da la palabra y la buena nueva de que Jesucristo no está allí, que el sepulcro está vacío, y a partir de allí son capaces de creer. Y seguramente que recordarán muy bien las palabras que durante su última cena con Jesucristo les comenta con respecto a esto, de que tenía que padecer, de que Él volvería, de que se levantaría, y son capaces de coger esas promesas, y a través de esas promesas son capaces de mantenerse firme. Y de hecho, días después, Jesús se les aparece con un cuerpo distinto, y claro, de ahí conocemos el resto de la historia. Fueron capaces de, cogidos a una promesa, cogidos por medio de la fe, ser capaces de salir de aquella confusión y tener una visión, de tener un objetivo y de tener una guía. Y en este caso, de manera física y palpable, de volver a reencontrar al Señor y realmente trastocar y transformar el mundo en el cual vivían y vivimos. Realmente conocemos de Jesucristo a través de estos hombres y de lo que fueron capaces de hacer un puñado de hombres, en realidad, que días antes estaban cómodos, después no se enteraban qué pasaban, después estaban confundidos y al final salieron hechos unos búfalos compartiendo de la palabra por todos sitios, ¿no? Todos salvo de hecho uno que no lo consiguió. Y claro, estamos hablando de Judas, ¿no? Yo me pregunto, porque claro, él le pasó lo mismo, él estaba cómodo y él probablemente no se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando. Es verdad que él fue también uno de los agentes de cambio, pero las cosas ya estaban por suceder, las cosas estaban llegando a su fin. Yo ahora me pregunto, y claro, estoy culubrando a qué hubiera sucedido, pero si Judas se hubiera dado un par más de días, es decir, él se da cuenta de lo que ha pasado, se ha dado cuenta de a dónde ha llevado su ambición, que es una cuestión probablemente más de dinero. Muchos estudiosos dicen que estaba un poco desesperado porque intentaba que realmente Jesús saliera como Mesías y de alguna manera intentaba como empujarlo o empujar la situación para que fuese más rápida o bajo sus propios parámetros o bajo sus propios medios. Judas, de cualquier manera, es evidente que se ha equivocado y es evidente que ha traicionado. Sin embargo, yo me pregunto, porque él se arrepiente, de hecho dice la palabra que tira, devuelve las monedas, yo me pregunto qué hubiera pasado si en lugar de acabar con su vida, hubiese en ese momento de confusión máxima, hubiese hecho el ejercicio de recordar igual las palabras de Jesús, si hubiese recordado del amor que el Señor había profesado, de las lecciones que había dado el Señor con respecto al perdón, yo creo, y aquí digo que si él se hubiera dado unos días más, pues hubiera reencontrado con el Señor. Y aquí hubiera sido una historia diferente, pero claro, por Jesús no debe estar no darle perdón a Judas, obviamente, ¿no? Eso está clarísimo. Y sin embargo, de los 12 fue el único, por las circunstancias que son específicas, claro está, pero fue el único que no fue capaz y se quedó metido en ese pozo y nunca pudo salir de allí. Y el mensaje sería en ese sentido, ¿no? Yo creo que en las situaciones en las cuales estamos metidos de un cambio que puede ser a nivel
familiar, puede ser un cambio a nivel profesional. Eh, yo creo que debemos de ser capaces de en medio de ese desasosiego, en medio de esa confusión, recordar primero que no estamos solos, intentar buscar eh, un alivio en el Señor, ¿no? Y dirección. Eso me parece claro. Y, y aquí el punto que me parece clave es que si el entorno cambia muchas veces, si las situaciones son difíciles, la primera cosa que intentamos como seres humanos es intentar cambiar la situación. Y si nos acercamos al Señor en ese periodo de confusión especialmente, muchas veces nuestra oración va dirigida a, Señor, por favor, cambia, cambia por favor la situación, modifícame esto, quita esto de encima, por favor, cambia a mi jefe, ¿no? Haz que mi marido, yo qué sé, me ayude más en casa. Haz que mis hijos no lleguen tan tarde los viernes por la noche. Haz normalmente la oración y nuestra primera reacción es, Señor, por favor, cambia aquello que me está generando este problema, esta disconformidad, esto que me ha hecho salir de mi zona de confort. Y me parece que es bastante normal, pero estaréis de acuerdo, y sobre todo en situaciones que son álgidas, difíciles y comprometidas, normalmente no somos capaces nosotros y el entorno normalmente no cambia. Normalmente, y lo que tenemos que hacer probablemente es cambiar la dirección y la visión y la actitud con respecto al cambio, es decir, Señor, por favor, ayúdame a mí a cambiar para poder adaptarme a esto que está pasando. Permíteme, por favor, ser más paciente, ayúdame, por favor, a crecer y ayúdame, Señor, a adaptarme a mí antes de pedirle que cambie el contexto entero, porque como bien decía, estas situaciones son normalmente una posibilidad de una palanca para seguir creciendo. Y, y normalmente cuando esto sugiere un cambio a nivel personal, pues necesitamos cambiar nuestra mente. Es este proceso de metamorfosis del que hablábamos con la pequeña mariposa, y justamente la palabra que utiliza también Pablo cuando habla de un cambio de mentalidad es que tenemos que realmente cambiar la manera de pensar, y eso es probablemente lo que en ocasiones es más trabajoso, es lo que nos cuesta, cambiar nuestra manera de pensar. Entre más mayores nos volvemos, ¿no? Y más crecemos, igual nos volvemos un poco más testarudos o nos volvemos un poco más reacios al cambio, y sin embargo el Señor lo que quiere es que seamos capaces de ser lo suficientemente humildes y maleables para siempre estar aprendiendo, como lo hemos dicho muchas veces. Y, y aquí el Señor nos da la salida, ¿no? Hay muchísimo en la palabra que podemos aprender con respecto a cómo cambiar nuestra mente, pero yo creo que algo fundamental y algo clave aquí que tenemos que hacer es, primero que nada, creer realmente lo que el Señor nos dice y creer lo que realmente está escrito en su palabra y ser capaces realmente de aplicarlo. A mí, por lo menos en lo personal, puedo tener yo la teoría bastante masticada y vista, por ejemplo, en cuanto a la confianza, en cuanto a que el Señor va conmigo, en el cual Él me acompaña, en el cual Él me da gracia ante los hombres, etc. Y sin embargo, y soy sincero, muchas veces me agobio más de lo que debería de agobiarme, y me doy cuenta que es porque intento tirar mucho por mis propios medios. Y la verdad lo que sucede es que entonces no creo la palabra al 100%, ¿no? O sea, lo que hemos dicho en otras ocasiones, si fuéramos capaces de coger 10 promesas de la palabra y las aplicáramos tal como deben ser aplicadas, nuestra vida cambiaría radicalmente. Y no digo que no hay que estudiar la palabra entera, obviamente, pero es más bien hacerla realmente viva, y no es saberla de memoria, y no es poder recitarla ni acabar el versículo cuando alguien empieza citando la primera parte, es realmente hacerlo vivo y hacerlo nuestro, y con el cambio y en situaciones realmente que nos pueden sugerir cierta presión, que nos pueden sugerir cierto agobio, pues la palabra debería de ser aquello de lo que nos podemos hacer de una manera fuerte y salir hacia adelante, ¿no? Cuando nos dice que Él está con nosotros, pues deberíamos de vivir como tal, y a veces depende mucho de tu personalidad,
Pero si eres una persona que es más nerviosa, o si eres una persona que intenta ser más controladora, o si eres una persona, pues igual te va a costar un poco más de trabajo en ciertos ámbitos de tu vida. Depende de mucho de cómo seamos, pero tenemos que trabajar en eso y realmente dar fruto en este sentido, aprovechando lo que el Señor nos dice. El niño ha estado aprendiendo hace unos días unos versículos de memoria, porque con los chicos de la escuela dominical habían enviado un reto de estos de aprenderse un versículo, ¿no? Y entre todos escogimos Josué 1:9, ¿no? Y la noche el niño lo iba recitando y parecía que era el Señor que todas las noches me iba diciendo lo mismo, eso de que mira, que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, ¿no? Que te esfuerces y que te seas valiente y que no temas y no desmayes porque yo soy tu Dios y está contigo donde quiera que vayas, ¿no? Y me pareció un poco gracioso en el sentido de que, claro, había sido un versículo que se lo aprendió mi hijo por esto, pero a cada noche cuando se va a dormir lo repite. Y era como si el Señor me exhortara todas las noches a través de la voz de mi hijo diciéndome que mira que te digo que te tienes que esforzar y que no tienes que tener miedo, que tienes que confiar. Y es una manera que para mí es para mí un aprendizaje que intentaría compartir con vosotros, ¿no? O sea, el coger realmente la palabra y que al día siguiente, cuando me encuentre con el primer desafío, cuando me encuentre con la primera discusión, cuando me encuentre con la primera situación en la cual igual me voy a sentir agobiado, tenso, recordar el que es una cuestión que nos pide el Señor únicamente, que seamos diligentes, que no desmayemos, pero que no tengamos miedo porque Él está con nosotros, ¿no? Y que en esta situación de cambio, que en estos momentos, digamos, de transformación a nivel social, de que seguramente las estructuras habrán cambiado, no sé a nivel personal cómo te ha afectado el tema económico, tema laboral, pero es verdad que desafortunadamente a muchos esta situación está afectando, pues es un poco de decir, simplemente nada nuevo, ¿no? Pero de compartir y de decir, recuerda que normalmente en esos procesos de cambio pasamos por varias etapas, que es bueno darnos cuenta que las cosas están cambiando y de que en estas fases, digamos, de confusión, cuando nos sentimos un poco solos, cuando nos sentimos un poco sin visión, que seamos capaces de recurrir a la fuente de la sabiduría, a la fuente de las respuestas y que seamos capaces de asirnos a las promesas que Él tiene para tu vida y que sean estas las promesas que te ayuden a salir de esa fase y nos lleve a la última, que digo los sociólogos y la gente que se dedica a esto, dicen que es la fase de inspiración. Porque cuando hemos salido de esto es realmente cuando nos potenciamos como seres humanos, es realmente cuando encontramos y cuando sabemos quiénes somos, de quiénes somos capaces y son las fases, de acuerdo a ellos, las más productivas. Esto, si lo vemos en un periodo, bajo un punto de vista puramente secular, tiene un impacto. Pero ahora imagínate cuando el Señor está de por medio, es realmente cuando eres capaz de entender el propósito que tiene para tu vida el Señor a base de poder salir en estos círculos, en estos bucles que nos hace, que las circunstancias nos hacen pasar en este tipo de cambios. Con lo cual, sabemos que esta situación es una situación coyuntural, pero que seamos capaces de desarrollar este músculo, que seamos capaces de estar listos para cambiar a sabiendas de que el Señor está con nosotros y que como Él nos dice siempre que estemos cogidos de Él, todo lo que pasa nos pasa para bien. Seamos capaces de desarrollarnos, de prepararnos y estar listo para el próximo reto, que seguramente será mejor y será un reto que nos ayudará a todavía a poder acercarnos más a la estatura del Señor y lo que Él quiere para nuestra vida. Les mando un abrazo, les mandamos la familia un abrazo muy sincero, deciros que os echamos de menos, que ya falta menos y que seguimos todos en contacto porque hay algo que nos une, que es la fe al final y que es lo que nos mantiene a todos con la esperanza en continuo de estar todos juntos. Les mandamos un abrazo y que tengáis una buena semana. Adiós.